Senador, buen día. Rubén Atahuichi y Antonio D'Alens estamos con usted. Buen día. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Muy buenos días, Rubén y Antonio. Un gran saludo y un abrazo a toda la audiencia de La Razón Radio. Gracias por el contacto. Senador, ¿supo usted por algún lado que finalmente el Tribunal Constitucional ha resuelto la consulta al Tribunal Supremo de Justicia en relación a otra consulta planteada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en relación a la viabilidad, constitucionalidad o no de la convocatoria de elecciones judiciales? Mira, oficialmente, formalmente no hemos tomado conocimiento. Entendemos de que está en trámite esta consulta de control de constitucionalidad que se activó en la Cámara de Diputados como parte del procedimiento legislativo. Esto es lo formal, después de que nosotros habíamos aprobado en primera instancia como Cámara de Senadores la ley 144, es decir, el proyecto de ley 144, que permitía definir lo que son las elecciones judiciales y también el proceso de transición, aunque con algunas observaciones que nosotros hicimos notar en su oportunidad, y obviamente que esas observaciones también han sido visibilizadas en la Cámara de Diputados, tomando en cuenta de que ese proyecto de ley, el 144, omitía tres aspectos fundamentales. El primero, el componente meritocrático, porque no existía la entrevista, no existía la evaluación, y claro, ¿cómo es posible llevar adelante un proceso de preselección donde el alma mismo, el espíritu mismo que establece el constituyente es la meritocracia para dotarnos de los mejores perfiles? Y un segundo componente, un segundo aspecto tenía que ver con la participación igualitaria entre hombres y mujeres, porque así se había definido ya en anteriores procesos de preselección, como fue la del 2011 y el 2017 respectivamente. Y también nosotros habíamos aprobado una ley el año pasado en el que todos los funcionarios o servidores públicos deberían ser electos con la participación igualitaria entre hombres y mujeres, es decir, 50% varones y 50% mujeres. Eso tampoco está previsto. Y el tercer componente, que es lo más preocupante, tiene que ver el proceso de transición. ¿Qué pasa cuando ya existe acefalías en el órgano judicial, cuando existe ese vacío de poder como conclusión de mandato de los magistrados y las magistradas del Tribunal Constitucional y del órgano judicial? Y ahí el proyecto de ley establecía de que todo el proceso de transición, los casos que se deban resolver, que estén en trámite, se encomendaba a funcionarios subalternos. Entonces, estos tres aspectos han sido observados en el tema de fondo y por eso se activó el control de constitucionalidad y las consultas respectivas al Tribunal Supremo de Justicia, al órgano ejecutivo también y como corresponde al órgano electoral. Estamos a la espera, nosotros nos hemos informado de que seguramente en esta semana, en la próxima semana, ya tendremos esas respuestas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y de otras instancias. Mientras tanto, nosotros habíamos iniciado también aquí en la Cámara de Senadores algunas reuniones previas, de acuerdo al informe del jefe de bancada, para trabajar en un proyecto de ley que permita garantizar la transición con la incorporación de la figura de interinatos. Bueno, en eso nos encontramos y nosotros habíamos indicado también de que esto se debería encarar de manera institucional como Asamblea Legislativa Plurinacional y no por separado y no de manera unilateral, porque hay varios proyectos de ley que se han activado con relación a este proceso de transición. Se habla de interinatos, reitero, pero no se ha definido todavía cómo, cuándo, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones. Estamos así iniciando esta semana, Rubén y Antonio, pero ojalá que esta decisión se tome como órgano legislativo y no simplemente por iniciativas particulares, por cámaras legislativas por separado, porque así no vamos a avanzar. Así no avanzaron, senador, porque esta ley, en función del proyecto de ley 144, ha sido aprobada
en consenso en la Cámara de Senadores, pero sin coordinación con la Cámara de Diputados, que tenía que revisar el documento. Y mira pues a dónde hemos llegado. Encontramos, por lo menos desde la opinión pública, senador, de que hay un desentendimiento en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo y mucho más en el Tribunal Constitucional respecto a la necesidad de las elecciones judiciales. Al final han sido desahuciadas para este año y lo lamentable es que el 2 o 3 de enero no van a haber 23 magistrados titulares y suplentes electos, ni 3 consejeros titulares y suplentes electos. ¿Cómo se siente usted personalmente como legislador? Muy preocupado, ¿no? Además, hemos siempre definido como una de las prioridades de la agenda legislativa, tanto en senadores como en diputados, que en esta gestión 2023 deberíamos de dotarnos de nuevos magistrados y de nuevas magistradas, y además de los 3 consejeros. Ese era el objetivo, pero recordará a la población boliviana de que hemos tenido bastantes problemas. En julio recién conocimos la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional con relación a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la oposición, creemos concretamente. Entonces, ya en el mes de agosto intentamos también salvar el proceso, pero no se pudo. Realmente esta es una situación inédita porque después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, que marca nuevos parámetros en la aplicación y con relación a la constitución de los órganos de poder, como en este caso el órgano judicial, relativamente habíamos avanzado con la elección del año 2011, con la elección del año 2017. Sin embargo, para esta tercera oportunidad de aplicación constitucional para la renovación de las altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, estamos sin nada. No hay proceso de preselección, no hay convocatoria, menos elección. Por eso es que tenemos que encarar, reitero, que para la próxima gestión 2024 podamos agendar dentro de las prioridades que tiene la Asamblea Legislativa este tema. Es muy importante en este contexto y en el marco de nuestro Estado plurinacional que ha iniciado nuestro gobierno con un proceso de transformación judicial. Claro, uno de los principales componentes y uno de los componentes tiene que ver con la elección de las altas autoridades. Claro, los otros componentes tienen que ver con el nivel normativo, con la logística, la refuncionalización, hay que ajustar la codificación sustantiva, la codificación adjetiva, la votación de personal, estamos hablando desde auxiliares, secretarios, juzgados, jueces, vocales, bueno, todo eso tiene que ver fundamentalmente con la transformación de la administración de justicia en el país. Entonces, nos sentimos preocupados, les reitero, Rubén y Antonio, porque ha primado también motivaciones políticas, cálculos políticos, las divisiones, no solo en el oficialismo, también en la oposición, ha afectado al trabajo mismo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no solo en este tipo de leyes en el marco de la transformación judicial, sino también leyes económicas y otras leyes que hacen fundamentalmente al funcionamiento del Estado plurinacional. Así que eso es otro de los factores que no podemos también dejar de mencionar. Ahora, ¿cuál es la vía más constitucional? Yo siempre recuerdo cuando en 2019 en la Universidad Católica, jerarcas de la Iglesia Católica, partidos de oposición, algunos embajadores hablaban de la salida constitucional a la sucesión una vez renunciado Evo Morales, pero Waldo Albarracín decía, tenemos que encontrarle una salida lo más cercanamente a la Constitución. ¿Cuál es esa salida? Obviamente aquí es blanco o negro, o se cumple o no se cumple la Constitución, pero tiene que haber alguna salida política para salvar este vacío que va a implicar que no tengamos autoridades electas del órgano judicial, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura el próximo 2 o 3 de enero. Sí, aquí hay dos elementos importantes que hay que mencionar. El primero tiene que ver quién es la autoridad competente para
llevar adelante el proceso de preselección, eso no se discute, es la Asamblea Legislativa, pero no hay eso, no tenemos tiempo. Ahora bien, ¿quién organiza el proceso de elección propiamente? Es el órgano electoral. Ellos tienen que esperar todavía, tienen que esperar que nosotros cumplamos con el trabajo de preselección. Entonces, ellos también tendrían que aguardar, no tienen en estos momentos mucho que hacer, ¿no? Tendrían que esperar. Ahora bien, con relación al órgano ejecutivo, bueno, el órgano ejecutivo en materia económica hay consultas con la utilización de los recursos, ahí ellos pueden pronunciarse en el marco del proyecto de ley número 144 que está en diputados. Ese es el instrumento, ese es el camino que por el momento está en consulta a las diferentes instituciones. Una vez de que lleguen estas consultas, entendemos esta semana o a la siguiente, no tengo el dato exacto, sin embargo, se tendría que, con estos resultados, con los informes de viabilidad o no, retomar el debate en la Cámara de Diputados y eventualmente sancionar este proyecto de ley que nosotros habíamos ya aprobado con estas observaciones, desde luego. Seguramente se va a hacer énfasis en esos tres aspectos, donde está precisamente el proceso de transición, mientras se organiza el proceso de preselección, mientras se lleve adelante la votación popular. Entonces, ¿en qué queda la situación de las altas autoridades? Entonces, ese es el interinato que tendría que definirse bajo condiciones, circunstancias estrictamente enmarcados en la Constitución Política del Estado, con antecedentes, con jurisprudencias, porque yo creo que la salida siempre tiene que ser institucional, pero no a través de agentes u operadores externos a la administración de justicia, al ejercicio de las competencias constitucionales que tengan que ver con la elección o designación de las altas autoridades judiciales. En este caso, la Asamblea Legislativa tiene que retomar, pero no por separado, ahí tiene que incorporarse, nosotros le habíamos recomendado a nuestro jefe de bancada de que tienen que incorporarse las dos presidencias de las cámaras legislativas, Andrónico Rodríguez, nuestro presidente, y el diputado Israel Guaitari como presidente de diputados, además de las jefaturas de bancadas, tanto de oposición como del oficialismo fundamentalmente, tienen que estar. No es suficiente por cámaras separadas, porque ese método no ha funcionado en este año, en estos últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque si no se sientan las dos cámaras legislativas, no va a salir el proyecto de ley. Inclusive hemos recomendado de que esté pues bajo la supervisión, o en este caso bajo la dirección de nuestra presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, somos pues un órgano cuya estructura, cuyo diseño institucional es bicameral, no es unicameral. Si fuera un órgano legislativo unicameral, bueno, se define fácilmente, pero aquí es bicameral, así que tenemos que encarar en ese sentido. Entonces, reitero, la salida, el camino es que se retome el debate con las modificaciones, con todo lo que se pueda enriquecer, definir claramente dentro de los parámetros constitucionales en qué va a quedar la situación del interinato, cómo se lo hace. Eso tiene que ser producto de ese debate que hay que retomar, habida cuenta de que está en curso el proyecto de ley. Entre otros, también hay otros proyectos de ley. Hay que revisar esas iniciativas y sacar un solo documento. No hay forma, aparentemente. Ayer el presidente de la Cámara de Senadores, don Andrónico Rodríguez, decía que va a ser inconstitucional cualquier prórroga de mandato de estos 23 magistrados o los consejeros. Finalmente, nosotros no terminamos de entender cuando usted dice, o cuando hay propuestas de interinatos. ¿Interinos quiénes? ¿En el marco de qué artículo de la Constitución Política del Estado? Y mira, no se ha definido todavía. Si se opta por los interinatos, ¿cómo se lo hace? O finalmente otros dicen que no existe interinatos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que definir. Desde mi punto de vista, creo que el sistema judicial tiene que seguir prestando sus servicios a la población boliviana. El acceso a la justicia
tiene que ver con el despacho, con las resoluciones que se deben emitir oportunamente. Eso no puede quedar así porque hay varios autos supremos, autos constitucionales, declaraciones constitucionales, sentencias constitucionales que están pendientes de resolución. Entonces eso tiene que avanzar en todos los niveles, no solo en estos dos instancias, sino también en el Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Agroambiental. Entonces hay que ir avanzando. Ahora bien, es que hay que buscar, pues estamos en un Estado constitucional de derecho, entonces tenemos que articular, realizar una interpretación para que podamos viabilizar este proceso de transición, porque si decimos que todo es inconstitucional, entonces que se queda así, no es el caso, no, en absoluto, porque también sabemos de que nosotros como Asamblea hemos intentado por todos los medios posibles de cumplir nuestra atribución de preselección, pero no se dio, son circunstancias ajenas a nuestras funciones mismas como Tribunal Constitucional, o en este caso como Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, tenemos que evaluar eso, porque en definitiva, la autoprórroga, la prórroga, la definición de interinatos, efectivamente no está en la Constitución, pero lo vamos a dejar así. No, la población quiere respuestas y salidas creativas, constitucionales, de aplicación de principios generales del derecho para que no se pueda interrumpir estos servicios en la administración de justicia, desde luego que sí. Entonces, también tomando en cuenta antecedentes en el pasado, hay que dotarnos de todos esos insumos para definir en qué va a quedar la situación de los interinatos. Muy bien, senador, le vamos a agradecer siempre la deferencia que tiene con La Razón Radio. Menudo problema el que tiene la Asamblea Legislativa, y no solamente la Asamblea Legislativa, que depende de sí misma, sino ahora depende de lo que dice otro órgano del Estado, como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Y es posible también que en lo que falta poco para que termine el año se dé el tiempo necesario. Lo ha hecho así en la resolución de estos recursos de inconstitucionalidad presentados por un ciudadano, luego por el diputado Leonardo Ayala. ¿Para cuándo se prevé, senador, que pudieran ocuparse los senadores y diputados de este problema? Porque llegará el próximo año sin nada. No creemos que sea así. Sí, no creo ahora, esta semana o la siguiente, una vez de que ya tengamos las respuestas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y Electoral y otras, seguramente se activará en la Cámara de Diputados, porque ahí está el proyecto de ley. De todas formas, la anterior semana también se han presentado como 2 proyectos de ley en la Cámara de Senadores. Esto se remitió a la Comisión de Constitución del Senado para que se pueda analizar y considerar estos proyectos de ley. De la misma forma, seguramente en diputados han presentado, tenemos entendido, otros proyectos de ley, y eso también han debido remitir a la Cámara, en este caso a la Comisión de Constitución de Diputados. Mira que están avanzando por separado, pero yo creo que en base a lo que ya se había aprobado en la Cámara de Senadores, el proyecto de ley 144, con las observaciones, las modificaciones, las incorporaciones, los ajustes, siempre cumpliendo con la Constitución, pudiéramos ir avanzando, ¿no?